Bien, señores, a nosotros no nos gusta meter a nuestros invitados en temas que realmente ellos no puedan aportar algo. Miren, la actitud del doctor Rafael Sánchez Cárdenas en medio de esta crisis tiene un valor incalculable porque se ha constituido en más que un opositor que es miembro de un partido opositor que perdió las elecciones y fue ministro de Salud durante medio año de pandemia, que tomaba las medidas y todos los días nos hacía un informe por televisión que hoy solamente le queda al periódico Hoy y que, como decíamos, no queremos meterlo en lo político. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de la vacuna, pero yo quiero la ñapa pedírsela adelante. Las ñapas se piden al final de la pulpería. Los sábados. Los sábados. Doctor, hay algo que, aunque sabemos muy bien que hay un proceso judicial en el que usted no tiene nada que ver, pero su partido está medio dado. Ayer decía Mariotti que no se amilanan. La pregunta es, cada día hay ya una área en que ustedes se les da la razón. Y hoy aparece el presidente de la República informando que habló con el presidente de China. Usted es un político y sabe bien que un alto porcentaje de la malquerencia de Estados Unidos fue lo que produjo, que la malquerencia de Estados Unidos por razones de China produjo toda la oposición que ese país tuvo a la continuación de su partido en el poder. Sin embargo, hoy, como todos los días, aparece un elemento nuevo que le da la razón. Naturalmente, el de vacuna es difícil porque en la época suya la vacuna no estaba desarrollada. Hablen un poquito de esas cosas como las compras de emergencia, China, que ha tenido el gobierno que buscar la forma para repetir los errores de ustedes. Bueno, gracias, doctor. Buenos días a la audiencia y a ustedes. Hay un problema de geopolítica envuelto en todo esto al principio, como se estaba hablando. Eso es evidente, estaba ahí, nunca ha sido de buen agrado. Y yo quiero recordarte la actitud del presidente Balaguer con relación a Cuba en aquellos momentos. El presidente Balaguer, que viene de una relación y hasta cierto punto de una dependencia y vínculos mucho más estrechos que el PLD y que el propio PRD, mantuvo, sin embargo, unas relaciones con Cuba cordiales con Fidel Castro. Mire, eso es tanto así, doctor, que en una entrevista que tuvo Fidel Castro en México, delante de mí en privado, le dijo a Balaguer: doctor, vine a saludarlo porque usted me ha tratado mejor que mis aliados y que Peña Gómez. Exacto. Esa es la realidad. Es así. Entonces, yo siempre digo que el ejercicio de Estado necesita una sapiencia especial política, de ciencia y de arte. Y en eso Balaguer era mago. Es el ejercicio y conducción política y esa astucia que implica el arte de la política. El PLD abrió la embajada en Cuba. El PLD abrió las relaciones con China. Y no se pasó con China, con alfombra roja y eso, que fue lo que irritó esos allá. son los sistemas protocolares orientales. No es una cosa que el gobierno dominicano... No es una llamada telefónica que una visita con todos los empresarios. Sigue siendo igual, y el presidente probablemente tendrá que volver a China, algún presidente dominicano, y será recibido con la misma alfombra. Es decir, son sistemas protocolares y más orientales que son sumamente obsequiosos y personas que de protocolos muy bien llevados. De modo pues que eso, desde luego, en un momento, un contexto en que el
la primacía económica mundial, la competencia entre Estados Unidos y China se va agudizando y cerrando cada vez más, pues creó las condiciones en nuestro país para que la oposición a que el PLD continuara, pues se cerrara. Eso fue así. Perfecto. Doctor, el periódico El Listín, un reportero magnífico, hace un trabajo y dice de los teteos a la universidad, a la unidad de cuidados intensivos. Y en principio usted se da cuenta de que lo que se trata es, y en la conversación de todo el mundo piensan, que los teteos son los culpables del rebrote descomunal e increíble que ha vuelto solo por el turismo es que no se ha trancado a todo el mundo aquí. El tema es que después que ven en el trabajo de investigación quienes están en cuidados intensivos, que no son las mismas gente de los teteos, porque el teteo se le puso al barrio y dice, 3 hermanos asiduos a los teteos enferman su mamá. Tuvieron que hacerle arreglar el sueño, como decimos por ahí. Sí. Realmente, ¿a qué se debe en que este tercero o segundo brote sea tan fuerte? Varios motivos. El primero de ellos es que se ha seguido una política de apertura abierta de par en par. Se abrió mucho. Totalmente, totalmente. Y todavía la resolución que acaba de tomar la Junta de Aviación Civil, que ha tomado una decisión sobre si exigir a qué país una PCR, como nos exigen a nosotros fuera del país. Es decir, la función que la 4201 atribuye al Ministerio de Salud Pública la está ejerciendo la Junta de Aviación Civil según el artículo 20 del último decreto, lo cual es improcedente porque esa medida se toma en función del comportamiento epidemiológico. Y aunque se pida asistencia, es una facultad del Ministerio de Salud Pública tomar esas decisiones. Entonces, esa apertura que se produjo ha traído en la parte sanitaria estos resultados y estos contagios. El equilibrio y toda la conducción que se ha hecho por Europa es paradigmática en los diferentes países. Abrimos para que respiren las empresas y la vida social y volvemos a cerrar cuando la apertura conduce al aumento de los contagios. ¿Por qué conduce al aumento de los contagios? Porque hay una ruptura de la previsión del distanciamiento. Se restablecen los contactos, etcétera, etcétera. Y el resultado de ese comportamiento social y productivo es el aumento de los contagios. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Bien. El teteo son bolsones de muchachos que están bebiendo y han bebido toda la vida haciendo todo esto, pero que además se da en un contexto donde la gente tiene una cantidad de tiempo recluida, digamos, cohibida de ejercer la vida abierta que está acostumbrado el pueblo dominicano, y cuando abrieron todo, pues sencillamente la gente salió para la calle. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta, y se lo estaba diciendo en relación a la medida de la Junta de Aviación Civil. Prohibirle, porque hay una cepa brasileña o británica a ese país, se está pensando que el comportamiento del virus es de que si procede y le llaman brasileña, hay que pedirle PCR a los brasileños. Y eso anda circulando por el mundo por todos lados. Por tanto, la previsión sanitaria tiene que ser universal, como se establece en todas partes. Doctor, pero mire, a mí me consta, por relaciones que tenemos, de que usted no se regoza lo que está pasando. Al contrario, lo está sufriendo porque usted vivió momentos difíciles teniendo todos los días en contra de la corriente. ¿Qué busca este hombre todos los días dando números? Sin embargo, ahora ansiamos los números. Y sobre todo en países que no existe la estadística como es Haití. Yo he propugnado aquí, porque es absurdo que usted fumigue su casa y no fumiga al vecino, porque el aire es el mismo, lo que dividen es una línea geográfica imaginaria. Yo pregunto, así como usted, quizá a veces por falta de recursos, por estrategia, utilizó hasta los vehículos de obras públicas para hacer campañas de salud
porque ellos se encontraban ubicados en lugares estratégicos que ayudaba a salud pública y había que echarle mano a cualquier cosa, no en el COVID, en todo. Hoy pedíamos a las potencias, específicamente a China, a Alemania, que tiene un gran embajador, a España y a Israel, que se pongan de acuerdo y vacunen a Haití, asuman la vacunación de Haití, porque mientras tanto eso ocurra, aquí no habrá seguridad y habrán brote tras brote. Bueno, sería lo ideal. Lo hemos pedido no solamente en este caso. Haití necesita la asistencia internacional para poder, digamos, estabilizarse. Eso está más que claro. ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que ciertamente la comunidad internacional, no solamente son 3 países, porque hay 2 países clave en el tema haitiano, que son Francia y Estados Unidos. Y Canadá. Son 3 países también, de manera que serían 6 los que pudieran hacer el esfuerzo. No, porque España dijo que ellos le sobraban unas vacunas, 12 millones de caramba, que es el número que Haití necesita para la primera dosis. Pero a Canadá compró 3 veces su población. Lo que necesitaba. Entonces le tiene que sobrar mucho más. Sí. Y Haití lo que tiene son 10.5 millones, 11 millones de habitantes. Por tanto, el punto es que ciertamente la comunidad internacional tiene que acudir en ayuda de Haití, que para nosotros representa un problema desde el punto de vista epidemiológico muy serio. Y yo pongo una anécdota cuando aquel caso de Pedernales de la rabia. Cuando llega el tercer caso, después de nosotros vacunar todos los perros, todos los gatos y todas las cosas posibles, aparece un tercer caso. Digo, ¿qué pasó? Voy a Pedernales y solamente pararme ahí donde está el guardia, aquel que le robaron el fusil, no sé si tú recuerdas. Usted dice, pero aquí el mapa epidemiológico no es esa raya y esa cañada que va ahí. Esto es lo mismo. Sí. Entonces, el concepto tiene que ser, desde el punto de vista epidemiológico, más global. Buscamos la asistencia de la OPS y de Estados Unidos, que con el CDC se convenció al gobierno haitiano de vacunar a Anzapitre. ¿Tú has oído hasta hoy una rabia más en Pedernales? Simplemente modificando y entendiendo el mapa epidemiológico que es diferente al geográfico. Doctor, usted tiene una experiencia acumulada, primero como médico y después como ministro y después como parte de la solución en los primeros 6 meses. ¿A qué se debe que hay más contagios y menos muertes? Bueno, los muertos tendríamos que verlo ahora. Yo pienso que lo que se está reportando no es lo que está pasando. Y lo vamos a dar próximamente. Indicadores. El 50% de los intubados se mueren. Tenemos el 58% de los ventiladores ocupados, sí. 58%. En UCI tenemos 68%. Quiere decir que si tenemos tantas... Más de la mitad, doctor. En UCI, de ocupación de UCI. Ah, de los que existen. De las disponibles, exactamente. No, yo 58 digo de los uso. ¿En quién? Muertos que están que usan unidad de cuidado intensivo. La pueden usar o no usar, el muerto es muerto, aunque no llegue siquiera a la UCI o a la ventilación. El porcentaje de muertos, ¿por qué han disminuido? Y usted me dice, no, la estadística que ha disminuido. La estadística, como estaba modificándose, no es verdad que en noviembre murieron 78, ni 83 en diciembre. Y el 17 de enero, cuando yo hice la denuncia del tema, empezaron a caer de 2 y 3, o a veces que no había. Están ahí las estadísticas, los boletines. Pero dicen que... Eso eran 15 y 20 diarios, y pero hasta usted 25. dice que no solamente en la estadística hay problemas en los infectados, sino también en los muertos. En los muertos también. Porque dice que los muertos son muertos, los muertos aparecen. Los muertos aparecen, lógicamente, si usted lo hace aparecer. Porque en enero y diciembre no aparecieron los muertos que hubo. Tenemos ahora, abra la página del ministerio, estamos al 31, el último boletín. ¿A cómo estamos hoy? A 4. A 4. Ahí tenemos entonces tres boletines que faltan de atrasos.
Bien. Y eso ya ha llegado hasta 5. Doctor, esa es una pregunta. La otra es, personas con las 2 vacunas y más de un mes de la segunda, ¿por qué reportan infección? Hasta ahora los datos que se conocen es que la infección de personas que tienen 2 dosis es más o menos 0.01%. Eso significa que se pueden enfermar. Que se pueden enfermar. Con un indicador tan bajo, ¿qué podemos pensar? Que son personas de alguna susceptibilidad especial, porque a la gran mayoría no le está pasando. Y la vacunación evidentemente que está reduciendo infecciones y gravedad también. Por tanto, habría que ver en los estudios subsiguientes una explicación científica que clarifique por qué esas personas, ese 0.01, está reinfectándose. Con la experiencia acumulada hasta el día de hoy, doctor, ¿recomienda usted la vacunación y si lo hace en cualquier tipo de las vacunas? Absolutamente. No hay ahora mismo una respuesta diferente a la vacunación en materia de prevención más efectiva. La otra es la costosa, son los encierros, es el distanciamiento, es mascarilla, es para las empresas, es el encierro total. Doctor, no se hace un buen servicio ni al país ni a las personas, dando cifras y llegando a conclusiones raras sobre que la vacuna china, que la Pfizer es la mejor y que aquella. No se hace, usted acaba de decir, las vacunas todas son buenas y hay que vacunarse, pero hay un dato que a mí me preocupa. Si el propio gobierno ha limitado las pruebas, las PCR, ¿por qué todavía hoy hay 1.659 contagios, a pesar de que las pruebas han disminuido muchísimo? Y usted sabe que el contagio se sabe una parte grande por las pruebas. ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando mentira? Fíjese en ese mismo boletín cuántas pruebas se hicieron, creo que fueron 8,000. Si usted baja, como ha pasado, a 2,000 o 3,000, le va a bajar el número. Lo que pasa es que han aumentado el número de pruebas. ¿Qué es el elemento clave en todo esto? La PCR o las pruebas en este sentido, incluso la de antígenos, son un recurso de la vigilancia epidemiológica, de rastreo, búsqueda activa, etcétera, etcétera. Sin prueba, solamente mediante el criterio epidemiológico de los epidemiólogos de campo, los médicos, puede llegar a una conclusión de decir esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario y manejarlo como tal, como usted sabe que se hace clínicamente. Esos son los dos procedimientos. Y hay el alta epidemiológica incluso dentro del algoritmo que, al menos el que dejamos, no sé si la revisión que hayan hecho, para el manejo de los casos. Un epidemiólogo de campo en una provincia cualquiera, pasaron los 14 días, no hay sintomatología, a los 20 días te da el de alta epidemiológica, que tiene el mismo valor que el que te pueden dar en un hospital que hacen un PCR. Sí, doctor, pero mire, usted acaba de decir algo que coincide con Michelle en algo que yo discuto. Las enfermedades respiratorias son aproximadamente un 40% de las enfermedades que afectan a los dominicanos. Y usted acaba de decir algo que él mantiene, que al menor asomo de una enfermedad respiratoria hay que tratarla como coronavirus. ¿Por qué? Bueno, es que ahora mismo lo que está circulando es precisamente... Pero hay otras enfermedades ahí que están presentes. Pero, por ejemplo, Estados Unidos... Los médicos no se han muerto en de Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la influenza? El doctor Hanna estaba hablando el día pasado de... Pues bajó su mínima expresión. Ha bajado a una mínima expresión. Entonces dice, ¿y por qué este comportamiento? Yo siempre he dicho que, y eso está en varios autores que han escrito sobre eso, sobre el comportamiento paradójico de los virus. ¿Qué explicación tiene? O sea, para que ahora no estén atacando el virus de la influenza y esté preponderando y con la misma estos gripe, coronavirus. doctor, la misma es decir, gripe. es cosa de la naturaleza. Los virus siempre andan buscando mecanismos de adaptación y por eso esa dinámica que permanente estamos llevando a cabo desde el punto de vista de control. Un nombre a ese virus, un virus como que tú no sabes, imprevisible, como que uno no sabe con lo que le va a venir. Todos son así. La viruela en su tiempo fue así también.
Y la viruela es más vieja todavía Sí. que esto. O sea, se dice que eso nació con la agricultura, apareció la viruela. Y Ramsés V murió de viruela. Y- Ahí en la momia están los signos de la Y en viruela. el tratamiento, ¿usted ha visto que debe haber algún cambio del enfermo ya interno? Bueno, eso se ha avanzado bastante. Y una probablemente de las explicaciones de la reducción de la mortalidad tiene que ver con la Con el efectividad tratamiento. de los tratamientos. Antes, cuando no teníamos, que estamos usando el can de la ivermectina, aquella famosa, O la ivermectina, que y no, la cloriquina. no se ha fundamentado científicamente un estudio eso se que quitó. pruebe eso. Yo siempre decía a José Natalio que vivía, y bueno, el profesor Vázquez, que murió también del virus, eran voceros de ese medicamento, que no tiene fundamento. Y tú decías, pero José Natalio, ¿y cómo que a ti te ha dado el virus? Si la panacea la tenías en la mano y la pregonaba como una gran efectividad, pues le dio el virus. Y a Erasmo también. Sí. Entonces, sin embargo, no hay fundamentación. Hidroxicloroquina, que nosotros fueron de los primeros medicamentos que incluimos, eso lo basamos nosotros en unos estudios que se hicieron en Marsella, porque no había más estudios. Creo que tienen un porcentaje de efectividad, pero no lo que tiene un Remdesivir o un Favipiravir. Pero en ese momento en que surge eso, no había estudios, no había medicamentos prescriptivos. Incluso ya a final del año pasado es cuando viene a aparecer, a demostrarse, el tema de los esteroides y el tema de los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque cuando los italianos hacen autopsia e histopatología, descubren la presencia a nivel pulmonar de el problema de las coagulaciones. Doctor, noviembre los chinos, diciembre, enero Italia, marzo República Dominicana, 14, 15 meses de experiencia. Ya se puede confiar en estadística, en estudio de ese problema, Sí, o cómo no. todavía estamos muy lejos. Sí, cómo no, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Fíjate, esto que yo estaba diciendo de las estadísticas, cuando a mí me tocó iniciar esto, fue una lucha permanente que en la propia rueda de prensa tenía que estar encima de las clínicas privadas, encima de los hospitales y encima de las direcciones provinciales y de algunos hospitales que no hacían los reportes. Sí, pero las clínicas ¿Entiendes? privadas con usted querían cerraron Cerrar toditas. y Nadie, no- y- habían dos que daban COVID, más Correcto. nadie. Pues eso, sin embargo, con el diálogo, con el entendimiento, pues abrieron ellas y eso permitió la respuesta que se ha alcanzado. Pero en resumen, yo quisiera destacar lo siguiente, que es bueno que se tenga en cuenta. En términos de mortalidad, América Latina encabeza las estadísticas con 1.500. Hoy. La tasa por millón es de 1.550 aproximadamente en América. A nivel mundial, 447, me parece, y en República Dominicana, 357. Si tenemos una tasa de mortalidad mucho más baja. Otro dato importante, en Estados Unidos, 33.5 millones de infectados. Nosotros tenemos 294. 295. Eso significa que en Estados Unidos el 11% de la población se infectó, con todos los recursos de cualquier naturaleza, económicos, científicos, Y aquí un etc. 3%. Y aquí tenemos 2.9%. Un momentico. Declaremos, De casi 300,000, 3.600, de casi 300,000 que tenemos de infectados, tuvimos de infectados, 3.600 es qué por ciento. yo lo calculé 2.9%. Sí. Y yo digo, pongamos el 100% Bueno, de 11 millones. un 100% de sus registros. Estamos hablando de qué? De menos de 6%. De infectados. ¿Usted cree que aquí puede haber un subregistro de un 100%? Estoy haciendo una aproximación. Las estadísticas dicen que tenemos un 2.3% de infectados. Y yo digo, vamos a poner, porque la gente del teteo que sufrió el virus, esos muchachos les pasó por encima y ellos siguieron su vida normal. Que haya un 100% de subregistro. Estaríamos hablando Que de tengamos un 6%. 600,000 infectados al momento en vez de Exactamente, 300,000. estamos hablando de un 6%. Tenemos menos infectados que lo que ha tenido Estados Unidos. ¿Qué usted cree con relación a las medidas tomadas?
en este momento, con la situación actual, la situación económica actual, la apertura, la guerra entre la economía y la pandemia, ¿usted entiende que estas medidas que inician hoy prácticamente de nuevo, de cierre parcial, de toque de queda, ¿usted está de acuerdo con ellas o usted entiende que debimos ser más restrictivos? Mire, esto tendría que revisarse a corto tiempo. El brote que tenemos es serio, ¿eh? Es un brote serio lo que estamos teniendo y las estadísticas se lo van mostrando, el ascenso que estamos teniendo. Yo creo que hay que poner atención al tema de rastreo, seguimiento, aislamiento con firmeza. Con bajar horas al toque de queda no vamos a lograr el control solamente, ¿eh? Hay que tomar medidas más estrictas. Vigilar los aforos en supermercados. Se entienda que usted va, yo estuve el fin de semana porque voy a visitar plazas y a ver los teteos. Y que estaba llena. Entonces el aforo aquí en supermercados, etcétera, hay que ponerle atención. El aforo en hoteles y en restaurantes, hay que ponerle atención. Porque parte de las medidas se consigna un 50%. Hay que reducir la cantidad de personas que entran a estos espacios. Doctor, pero yo hago como usted, que a veces veo las estadísticas, pero voy y veo cosas que me llaman la atención. Mira las contradicciones. Veo que las clínicas privadas están más dispuestas a dar los servicios. Veo más disposición. Pero sin embargo, en la clase médica veo más cautela. Por ejemplo, ayer un paciente que hizo un coma de otra razón, por otra razón, le dijeron, déjalo en la casa, que no es bueno meterlo en clínica ahora mismo. Como que se enclocha cuando se trata de meter un paciente, a pesar de que las clínicas están más abiertas, inclusive casi todas tienen departamento de coronavirus. El sector privado en este momento, ¿cómo usted lo ve? Es que el sector privado ha jugado un papel estelar en la respuesta nacional. Es decir, tanto en camas, en UCI, en ventiladores y con los recursos humanos que tiene, ha hecho un papel extraordinario. Y en pruebas. ¿Entiendes? Y de Okay, pruebas. vamos La entonces, mayoría de las pruebas, referencia debió hacer el 60% de las pruebas. Sí, pero hizo inversiones para mejorar la infraestructura que eso disponía. de 1 al año que el gobierno autoriza, no es mucha limitación. ¿Cómo de 1? No, Un solo La PCR. Eso desde el punto pero, de... doctor, óigame bien, es una cosa que usted que sabe y que comenzó con la política del COVID el año pasado. Que lo discutió con los laboratorios. Yo quiero decir algo. Usted no relaciona el tema del rebrote, si se llama así, con esa medida, yo no sé si es privada, gubernamental, de la CISARRIL, de quien sea, en la cual, de salud pública, en la cual, por un tema económico pleno, se limitó las pruebas de la PCR, que es verdad que se estaba abusando de ella, pero hay una coincidencia entre el rebrote y cuando se suspende el que tú te pudieras hacer una prueba cuando tú tenías un PCR, cuando tú estabas preocupado. No, la gente no se infecta porque se le haga o no PCR, se infecta porque hay apertura y hay ruptura del distanciamiento y hacen la vida social. Es decir, pero empieza mucho la natural socialización que implica la vida social del hombre. Y de ahí surgen los contagios. ¿Qué por ciento le da la apertura y al ciudadano que abusó de esa apertura? La apertura mayormente. Sí, eso es número 1. O sea, no es solamente que hubo apertura, pero apertura total. Y todavía estamos debatiendo si poner, con el proceso de vacunación y control que estamos estableciendo, tenemos la duda de si establecer un PCR a un visitante, que no tenemos absolutamente ningún control sobre ellos, como nos exigen a nosotros. Si queremos garantías sanitarias, tenemos que tener una limitación, que no es que no venga el turista, venga quien quiera, pero tráigase el PCR. A todos, sin importar el origen. Sí. Es que el o por virus, lo menos una prueba de el hecho de antígeno. que se le ponga un virus que es la cepa brasileña, no significa que ya reside en Brasil. Eso anda circulando ya por el mundo. Carlos. Bien, hay algo más con respecto
a las medidas que se han tomado. Hay gente que ha criticado que se haya reducido el número que se redujera el número de camas y ahora para tener que aumentarlo de nuevo entonces. Pero el personal médico tampoco es elástico, tampoco para atender a todo el mundo. Entonces, en términos de atención hospitalaria a los afectados, ¿qué puede mejorarse o qué se ha tomado medida inadecuada en eso? Los hospitales se llenan porque se producen contagios. Usted tiene que controlar aquí los contagios para que el hospital no reciba la carga que está recibiendo. Fruto de esa apertura que estamos señalando y de esa ruptura del distanciamiento y los controles, tenemos esta cosecha. Okay. Entonces, si usted no para esa producción de contagios mediante medidas, ¿qué es lo que hacía Europa? Abría para que respiren las empresas y un mes o dos después volvía, ¡pap!, trancaba para que bajaran los casos del contagio. Una vez ese equilibrio, vamos a estar jugando con él permanentemente porque no hay otra medida. Usted no puede pretender abrir una economía totalmente y pensar que no va a haber contagios. Sobre todo cuando usted tiene un índice de vacunados muy bajo. En Israel, por ejemplo, ¿por qué está abriendo? Porque ya tiene más de 60, está llegando al 70% de los vacunados, casi ya la inmunidad de rebaño. Por tanto, tienen una posibilidad de apertura mucho mayor. Si tenemos un 15-20%, el 80% no tiene vacuna, entonces estamos jugando con el virus, con lo cual yo digo que es el peligro mayor. Doctor Sánchez, es un absurdo que no solo pasó aquí, sino pasó también en Estados Unidos, que se ignore administraciones anteriores, sobre todo en salud pública. Yo estoy seguro que aunque quizá por amistad, por compañerismo, quizá usted ha tenido alguna conversación con autoridades de este gobierno, pero estoy seguro de que no participa en comisiones y mucho menos en acceso a datos reales oficiales. Vamos entonces a hacer un poquito de ficción. Sánchez Cárdenas, con la experiencia que obtuvo en su gestión y con la presunción de lo que pasó después, ¿cuántos infectados? No pensemos lo que hablamos de los 295,000. ¿Cuántas personas usted estima que se infectaron en República Dominicana en estos 14 meses? Yo pienso que está por lo que decía. Por 600. 500, 600 mil. Segundo, de esas personas, ¿cuántas usted estima que recibieron algún tipo de atención médica? Bueno, la atención médica... No, primero, ¿cuántos enfermos de esos infectados que necesitaron atención o internamiento? Eso sí está en las estadísticas. ¿Cuánto? En esos 294,000, ahí están consignados. Los 3,000. Exactamente, ahí están consignados. Bien, de esos los 3,600 que murieron, oye, etcétera. De esos 3,000, ¿cuánto usted cree que fueron a intensivo? Fueron habitualmente en las estadísticas, ese está consignado de manera exacta, todos los casos que entraron a intensivo y que fueron intubados. Habitualmente eso rondaba del 47, 50%. No, esos 3,000 fueron las muertes, doctor. Son los muertos, eso. Estamos hablando de muertos. Yo estoy hablando de tratados, no muertos, pero que se determinó que estaban enfermos. Exacto. Los enfermos de eso, los 295,000. Exacto, esos son los enfermos en las estadísticas. Y de esos 95 fueron a atención médica. No necesariamente fueron. Aparecen porque con uno. Usted dijo algo que es la verdad. A veces usted le pregunta a la gente, ¿a ti te dio? Dice, yo no sé, a lo mejor. Ese es el teteo del muchacho que tuvo malestar y no le importó un pito y se curó. Y una gran cantidad. Dice, posiblemente no sean... Porque fíjate que las estadísticas de la susceptibilidad de los grupos etarios poblacionales. ¿Quiénes son los muertos desde el principio? El 50% aproximadamente son diabéticos e hipertensos, sí, con comorbilidades. Ahí no es, y los obesos, los renales,
los pacientes con cánceres, ¿cuántos de ellos murieron? Que no se destacan porque es una proporción menor. Pero esas comorbilidades, esas enfermedades crónicas están en la base de esos muertos que figuran ahí, esos 3.600. Están ahí. Los jóvenes que habitualmente han sufrido la enfermedad, como digo, esos que están en el teteo, sufren como si fuera, y eso desde el principio ha sido así, estados de resfriados, gripes, pasan el problema y se integran y siguen circulando. Mire, usted dijo una cosa ahora mismo. Usted sabe que aquí hay una cantidad de dializados, y el dializado, usted sabe que tiene si no recibe trasplante, pues tiene una vida entre 5 y 10 años de supervivencia. Exacto. Pues mire, usted sabe que se han duplicado las muertes de dializados en este año. Claro que sí. Pero realmente, y los centros te lo dicen. Y una parte de ellos corresponden al COVID. Y la gente te dice hipertenso y diabético. Pero exacto. Los de los dializados, el doble también. Exactamente. Bueno, eso te dice que precisamente lo que estoy diciendo. En esa condición de salud son más susceptibles a ser afectados trágicamente por el virus. La apertura parcial, por ejemplo, el asunto de los viajes y el asunto de Haití, si eso se controla en cierta forma, ¿usted cree que mejora la situación? Puede ayudar, porque un viajero que viene con PCR le da al país una seguridad. Ahora, la apertura local, queremos reactivar la economía, abran todos los negocios, no importa, la gente que salga a comprar, conglomérese como a usted le dé la gana. Ahí es que está el problema. Si no hay limitación en esto... Doctor, yo estoy vacunado hace 2 meses, de las 2 vacunas, ni me da ni la pego, ¿es cierto o es falso? Bueno, lo que estamos diciendo... Fauci se ha estado sacando varias informaciones de que muchos de los vacunados transmiten el virus. Pero son portadores. Son portadores, exacto, porque se le está inyectando. No se enferman, quizás. Exactamente. Pero están desarrollando anticuerpos. ¿Portadores o transportadores? Sí. Pero, se le pega. ¿Portadores o transportadores, podríamos decir? Bueno, ambas cosas. Sí, son portadores porque además se le inyecta el virus. Sí, así es. Sí. ¿Hay algo que usted cree que la población, los partidos políticos, lo no gubernamental, puede hacer en este momento para mejorar la situación? Sí, claro. Pongo un ejemplo. Porque yo vi que un partido político ayer anunció que va a salir con unidades móviles a vacunar. A recoger gente. Sí. Bueno, nosotros propusimos desde el inicio, yo creo que yo era saliendo del ministerio, estábamos propugnando por la reunión del liderazgo nacional, no político, religioso, empresarial, sociedad civil, todos los sectores. Ahora mismo hay grupos religiosos que han estado fomentando la no vacunación. Y eso se sabe porque hay muchos que han estado fomentando eso. Hay que llamar a ese liderazgo para que participe y fomente que la gente se vacune. Porque es una conducta irracional, es una conducta anticientífica. El hecho que se ponga... La vacuna, así como había de que el asunto del rebaño, debe haber un rebaño de vacunados. Tenemos que caminar al 100% de vacunados. 100% de Totalmente. Y cuando esa es la garantía que tenemos. Que los partidos participen, muy bien. Oiga, usted abre fiesta y Dios aparecen la gente. Entonces, el tema aquí es la vocación de que esto es un tema nacional. Y ese ha sido el discurso nuestro desde antes de salir y después de estar en la oposición. Y ahora ratificamos con más fuerza todavía. Hay que unificar todas las fuerzas nacionales alrededor de la resolución de este problema. Doctor, para despedirnos, ¿se sabe cuando hay presupuestos o partidas extra presupuestarias? No es verdad que un departamento de salud, de contabilidad es que lo decide. Eso va a las instancias altas donde hay erogaciones grandes. En el caso de estas vacunas que le damos gracias a China, le damos las gracias por las vacunaciones, por las donaciones de las vacunas o porque han tenido la concesión de vendérnoslas.
Yo creo que por esto último, más que todo, o sea, porque las han nosotros vendido. hemos pagado vacunas y no nos las han entregado, le hemos avanzado dinero. Entonces, el hecho de que un país productor de vacunas facilite a la nación dominicana poder llevar este proceso, eso yo creo que es lo clave en esto. Y ahí hay que distinguir y agradecer la solidaridad china. ¿Usted se vacunó? Porque eso, yo me vacuné las dos. Las dos, Y ahora, China. China. China, qué bueno. China. Eso está respondiendo al interés nacional y siempre lo he dicho. El gobierno cuando le hizo aquel agravio a China, escupió para arriba. Y ahora con disimulo hay que quitarse, ¿verdad? Oiga, Sí, como hay que quitarle el oiga, agregado. como exministro, ahora hay un debate de que si es obligatorio o constitucionalmente inadmisible la obligatoriedad de vacunarse. Entonces, usted que conoce la ley de salud, entonces, ¿qué? La ley de salud dice que es obligatoria. Y sobre todo porque establece muy bien que el derecho individual está por debajo del derecho público. Bien. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, gracias por estar con nosotros y seguimos abiertos que el doctor Sánchez es asesor de la revista. Gracias. Estamos trancados porque tú no te has vacunado. La vacuna es la responsabilidad de todos. Vacúnate. Ya yo me vacuné.